Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Ruiz Tapias. Actualmente me encuentro cursando agronomía. Estoy matriculada en el CEA de Dos Quebradas y en el momento me voy a permitir hacer la exposición sobre el componente práctico del curso de agroclimatología. Bueno, introducción. El clima es el principal condicionante del asentamiento y desarrollo de una comunidad en un área determinada, en conjunto con otros factores de tipo biológico e histórico. El clima resume la acción integrada de una amplia serie de agentes físicos y otros factores como la agroclimatología, que es una ciencia relativamente reciente y ha desarrollado como una necesidad a partir de la íntima relación que existe entre la agricultura, los fenómenos y el proceso del clima. El clima es un recurso natural que afecta a la producción agraria. Su influencia en un cultivo determinado depende de las características de la localidad geográfica y de las condiciones de producción. En efecto, en pocas semanas e incluso en días, el tiempo puede convertirse en un importante factor de riesgo que conlleve en ocasiones irremediablemente pérdidas sustanciales o totales en las cosechas. Por tal razón, es importante identificar los instrumentos utilizados en las estaciones meteorológicas para la medición del viento, radiación solar, temperatura, humedad, entre otros. Bueno, los objetivos para este trabajo son los siguientes. El general, manejar los términos fundamentales teóricos que establece la ciencia de la agroclimatología como instrumento fundamental para lograr una producción óptima de un cultivo. Los específicos. Conocer herramientas de manejo en la medición de los datos climatológicos. Conocer las herramientas utilizadas en la estación meteorológica Los Naranjos, ubicada en el municipio de Santuario Risaralda. Y estudiar los datos climatológicos para la implementación de sistemas de riego en cultivos. Bueno, en el escenario 1 nos permitieron observar unos videos de los cuales nos mencionaron varias estaciones meteorológicas y varios instrumentos. Entonces, la temperatura es la medida de la velocidad promedio con que se agitan las moléculas de los cuerpos. En este caso vimos la estación meteorológica San Antonio, ubicada en la vereda Bericute, en Florida Blanca. A continuación voy a nombrar algunos instrumentos. Está el psicómetro, que es el que mide el frío producido por la evaporación del agua, como la diferencia entre las temperaturas que marcan los dos termómetros que lo componen. Cuanto menor es la humedad relativa del aire, más rápida es la evaporización del agua, es decir, cuanto más seco esté el aire, más rápida será la evaporación. Está el heliógrafo. El heliógrafo, este aparato es el más utilizado para medir la insolación o sol eficaz, es decir, contar las horas que ha lucido el sol en determinado lugar durante el día. Está el pluviógrafo, que permite la medición de la intensidad de la lluvia. En los pluviógrafos tradicionales se emplea un mecanismo de relojería que mueve un tambor, en el cual va ubicada la cartilla donde se graba por una plumilla entintada el registro de la lluvia caída de forma instantánea. Está también el anemómetro. Este mide la velocidad del viento. En interiores, un anemómetro mide la velocidad y el caudal del aire. Bueno, el tanque de evaporización. El tanque de evaporización permite estimar los efectos combinados de radiación solar, viento, temperatura y humedad sobre la evaporización de una superficie de agua libre. De un modo análogo, la planta responde a las mismas variables climáticas. Y también está el termohidrógrafo. Este es un aparato que registra en una gráfica las temperaturas y la humedad relativa. Es un equipo esencial para el estudio del clima. Bueno, ya luego pasamos al escenario 2. En este escenario 2 ya nos tocó pues investigar sobre las estaciones meteorológicas más cercanas. En este caso ubiqué la estación meteorológica Los Naranjos, que queda ubicada en el municipio de Santuario Risaralda, que es donde yo resido.
El código es el 2614503. Como lo dije, pues queda ubicado en el municipio de Santuario Risaralda y tiene una altitud de 1670. Eh, Listo. Luego vamos a ver la precipitación y la temperatura según el IDEA. Eh, Esto tiene una precipitación positiva, eh, y la tendencia eh, anual es de 1,2. También podemos ver la precipitación intensa, también es positiva, y la temperatura mínima está negativa. Aquí podemos ver el mapa de tendencia de la precipitación. Este mapa pues nos lo compartieron en la guía. Bueno, a continuación vamos a ver la tabla de la variación mensual esperada de la temperatura en Santuario Risaralda. Como vemos en esta tabla, pues vemos los meses desde enero hasta diciembre del año 2019, en donde podemos ver en cada mes su variación esperada en temperatura y la precipitación estimada. Bueno, en la etapa 3 teníamos que escoger un cultivo representativo de la región. Esto es una región muy cafetera, pero hace unos años para acá se ha venido implementando en gran parte el cultivo de aguacatejas. Por eso lo escogí, ¿sí? Bueno, como podemos ver, es una especie persea americana. El origen es en México y luego se difundió pues hasta las Antillas. La planta es un árbol extremadamente vigoroso, tronco potente con ramificaciones vigorosas, pudiendo alcanzar hasta los 30 metros de altura. Bueno, en este cultivo las exigencias del clima. El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2500 metros. Sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre los 800 y los 2500 para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las raíces. La temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor incidencia en el desarrollo del cultivo. En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento diferente de acuerdo a la raza. La raza antillana es un poco resistente al frío, mientras que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las mexicanas las que presentan la mayor tolerancia al frío. En cuanto a precipitación, se considera que 1200 metros anuales bien distribuidos son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento. El exceso de precipitación durante la floración y el fructificación reduce la producción y provoca la caída del fruto. El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento o, en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación. El viento produce daño, rotura de ramas, caída de frutas, especialmente cuando están pequeños. También cuando el viento es muy seco durante la floración reduce el número de flores polinizadas y por consiguiente de frutos. El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos. Bueno, el riego para este cultivo, durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficiente agua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación. En este cultivo de aguacate es recomendable el riego por goteo. El sistema de riego más eficiente para el aguacate es este. La tubería del goteo con goteros autocompensantes integrados nos va a proporcionar un riego uniforme en toda la parcela y una instalación con una larga vida útil.
Los servicios climáticos están definidos para atender varios usuarios de los sectores públicos, comercial y agroindustrial, con el fin de poder determinar riesgos climatológicos para la instalación de cultivos o de proyectos comerciales. La utilidad de estos datos para las comunidades campesinas hace más fácil su trabajo, debido a que se pueden programar con mayor efectividad los cultivos programados y debido a que los tiempos han cambiado debido a los bruscos cambios climáticos y el calentamiento global. Ya no es fácil pronosticar el tiempo y sus cambios, y es por eso que se hace indispensable los datos de estas estaciones. Por eso, antes de iniciar pues, con el estudio de los datos registrados por el IDEAM, debemos entender y considerar la importancia de las variables meteorológicas en el crecimiento y la producción del cultivo de aguacate. Es conveniente indicar en forma general los efectos directos más importantes que pueden tener sobre las plantas y los suelos, los cuales se sintetizan en la siguiente tabla. Bueno, aquí está la tabla de las variables meteorológicas en el aguacate, ¿sí? Aquí pues nos describen bien las variables que son la temperatura, la precipitación, la humedad del aire, la radiación solar, el viento, ¿sí? Bueno, podemos decir que el aguacate es muy sensible a los cambios bruscos del clima, especialmente falta de lluvias, bajas temperaturas y poca radiación solar. Los rendimientos del cultivo están siempre en función de la interrelación de las variables del clima, la fertilidad de los suelos, las enfermedades y otros factores involucrados en la producción. Por ello, para optimizar la eficiencia de los cultivos, se dedica una parte importante al estudio del efecto de las variables climáticas. Eh, Se concluye de forma general que el rendimiento potencial del aguacate es alto donde las condiciones climáticas están en los siguientes rangos. Bueno, acá en este cuadro, en esta tabla de rangos eh, de las condiciones climáticas del aguacate en cuanto a su rendimiento, podemos ver las clases de variables climáticas. Por ejemplo, acá está el brillo solar, la radiación solar, la precipitación anual, precipitación mensual, el déficit anual del agua, la humedad relativa, la temperatura media anual y la velocidad media del viento. Bueno, también concluye que una vez el lugar de la plantación ha sido seleccionado, el potencial de rendimiento está determinado por las condiciones climáticas y aún se hace extensivo hasta el costo y suministro del agua, condiciones que limitarían los posibles desarrollos de los aprovisionamientos de humedad del suelo. De acuerdo con los valores presentados en la siguiente tabla, podemos establecer que las condiciones climáticas son adecuadas para el buen desarrollo de las plantas, teniendo en cuenta las clases de aptitud climáticas para el cultivo de aguacate. Aquí en esta tabla de aptitud climática podemos observar las diferentes zonas, ¿sí? Bueno, en esta otra tabla de aptitud climática podemos ver los grados de limitación y las variables. Como ya había dicho, podemos ver las variables como la precipitación, la estación seca, la radiación solar, la temperatura media anual y el viento. Ahora, una vez realizado un estudio en concreto del cultivo con sus respectivos valores y zonas donde se desarrolla ahora, ahora lo compararemos con lo visto dentro del componente práctico a través de las primeras tablas elaboradas con los datos que se tomaron del IDEAM para dar respuesta a las preguntas orientadoras del componente. Bueno, según la tabla número 4, las épocas del año del municipio de Santuario Risaralda, donde se presentan unos niveles positivos de tendencia del aumento de la temperatura media mensual, son en los meses de enero, febrero, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. En cambio, meses como marzo, abril, mayo, julio y octubre, sus temperaturas fueron variables, puesto hubo cambio de clima en algún día presente de estos meses, donde se vio reflejada la disminución de la temperatura con tendencia negativa y otras que sobresalieron como la positiva y que son acordes al tiempo de estos meses de verano. Al igual que las precipitaciones, podemos comparar con los meses donde las temperaturas tuvieron tendencia máxima y mínima, pero también se debe aclarar que estas precipitaciones pueden ser variables en el transcurso de algunos meses.
puesto se debe tener claridad que algún día dentro de las estadísticas puede hacer la diferencia e indiferencia con lo que se reporta desde la estación del IDEA. Para concluir, y conociendo lo expuesto dentro de este escrito, el sistema de riego no es necesario, puesto que el aguacate se adapta bien a estas condiciones, puesto tenemos la variabilidad del clima en cuanto a temperatura y precipitación a comparación de otras zonas donde las temperaturas son elevadas y sus precipitaciones son bajas, ya que duran meses en sequía, lo que hace que el cultivo pueda sufrir de estrés hídrico. Aquí podemos observar el mapa de santuario donde se abarca el cultivo de aguacate. Bueno, las recomendaciones o mejoras son las siguientes. Estar pendiente de los cambios drásticos del clima para actuar con rapidez en las posibles causas que afectan el campo. Buscar documentación o capacitación acerca del clima del municipio antes de escoger la especie vegetal a sembrar. Y visitar la estación meteorológica más cercana cuando sea necesario. Bueno, este trabajo nos deja las siguientes conclusiones. La agroclimatología es una ciencia que permite comprender la influencia que tienen los factores climáticos en la producción. Una vez conseguido este objetivo, su aplicación garantiza la utilización racional de este conocimiento. La aplicación de los elementos del clima en la agricultura ayuda eficientemente a mejorar la agricultura, donde se puede destacar la planificación. Con frecuencia se puede observar que se decide sobre la implementación de diferentes cultivos, olvidando que en una época de excesiva lluvia, la ocurrencia de una helada o granizada, altas humedades atmosféricas, entre otras, pueden producir pérdidas cuantiosas. Los instrumentos agroclimatológicos pueden realizar diferentes actividades como pronóstico de plagas y enfermedades, planificación de tareas, aviso de helada, golpe de calor, lluvia, seguimiento del microclima, desarrollo fenológico y producción agrícola más precisa, cálculo de la evapotranspiración y balance del agua en cultivos, gestión del riego más eficaz, monitorización del suelo, de cultivos, del sistema de riego, entre otros. Y aquí les presento pues la bibliografía que tuve en cuenta para la realización de este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.